el concierto hermoso que hemos compartido el jueves pasado. Bueno, volvemos a encontrarnos en torno al pensamiento de Papa Francisco y lo hacemos nuevamente poniendo nuestra visión y volviendo a ver esta exhortación que nos dejó como un llamado, una invitación a la vida y a la santidad en el mundo actual. Si hacemos un poquito de memoria antes de arrancar, lo último con lo que nos habíamos quedado el anterior encuentro era esta invitación que Francisco nos hacía, ¿no? Y este deseo que él tenía en el corazón, que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Nos dice en esta carta tan hermosa, en esta exhortación tan hermosa. Bueno, él supo decirle a la Virgen cuando estaba con los jóvenes en Lisboa, la supo llamar Nuestra Señora la Apurada. Bueno, vamos a pedirle para iniciar este encuentro a la Virgen que nos ayude y que ella también sea la que nos sacuda para liberarnos de la inercia. Los invitamos en casa y a los que estamos acá a rezarle juntos una Ave María a la Virgencita. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Los que están acá presentes recibieron una tarea, así como la semana pasada, el anterior encuentro habíamos arrancado con una tarea. Bueno, los que están aquí presentes, quizás algunos de ustedes que siguen desde casa y que se han comunicado con el santuario para dejar sus datos y avisarnos que están siguiendo este ciclo. Bueno, han recibido una tarea hoy al mediodía con el recordatorio de que hoy nos encontrábamos. Me parece que Ale había sido el designado por la banda de las chicas para compartirnos la tarea. Venite para acá. ¿Querés traerte los apuntes o te la acordás de memoria? Muy bien. Buenas tardes, nos dice Ale. Ahí mirá, qué esfuerzo de producción con 2 micrófonos. Mirá. Decime si se lo ve bien. No nos perdamos la oportunidad de ver y de conocer a Ale. Muy bien, todo suyo. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Es difícil para nosotros, para mí, pensar en la santidad cuando vivimos en un mundo complejo. Mis escollos para llegar a la santidad es el enojo, el mal humor, la ira, que el día a día hace que nos cueste bajar, que nos cueste aterrizar. La falta de oración, eso también, que por lo mismo, por vivir acelerados, cuesta encontrar esos momentos de que no sea una oración apurada, sino que sea un momento contemplativo, un momento de introspección. En el día a día y sobre todo en las tareas laborales y familiares cuesta mucho. Y después, bueno, somos humanos, vivimos hablando de más y criticamos mucho. Entonces la crítica nos lleva a perdernos en el rumbo. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos una pequeña tarea que nos invitaba a pensar cuáles son aquellas cosas, tanto personales o comunitarias, que nos dificultaban responder a esta invitación, a este llamado a la santidad. No quiero dejar de traer a nuestra memoria como un repaso, bueno, esto que Ale recién nos compartía en su vivencia personal y que en la vivencia comunitaria, bueno, todos las conocemos y todos las sabemos y las vivimos, las pequeñas dificultades para llegar a la santidad, pero
no nos olvidemos de estas notas que Francisco nos ponía y que la semana pasada, cuando diga la semana pasada va a ser el encuentro pasado, que el encuentro pasado entonces compartíamos, ¿no? Bueno, el aguante, la paciencia, la mansedumbre, la alegría, el sentido del humor, el fervor y la audacia, y la vida en la comunidad y la vida en oración. Pero además de nuestras dificultades personales, Francisco nos presenta en el capítulo 2 de la Gaudete et Exsultate, dos enemigos sutiles de la santidad, que no son nuevos, que son viejos como la historia, pero que encuentran una nueva forma, una reversión en nuestro día a día, en nuestro mundo de hoy. Que quizás alguno de esos los vamos a poder reconocer también nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Francisco nos habla de el neognosticismo y el neopelagianismo. Estos dos neologismos, podemos decir, que nos refieren a herejías de los primeros siglos de la Iglesia. En primer lugar, Francisco nos presenta el neognosticismo. El gnosticismo en sí es esa herejía que basaba todo en el conocimiento y en la subjetividad a partir de una experiencia propia o de los sentimientos. El propio conocimiento era lo que en definitiva iba a regular todo. Y entonces Francisco dice, bueno, gracias a Dios, lo que mide nuestra vida no es el saber, sino la caridad y el amor a los demás. Y entonces nos dice que al desencarnar esta herejía o al desencarnar este enemigo, el neognosticismo, al desencarnar el misterio, se termina quedando con un Dios sin Cristo. Cristo es Dios hecho hombre. Un Cristo sin la iglesia. Cristo se manifiesta en su iglesia y en el pueblo. Y una iglesia sin pueblo. Una iglesia donde todo sea una teoría, donde todo sea una creencia. Bueno, y entonces lo concreto, lo cotidiano, desaparece. Al desencarnar el misterio, se saca todo esto, ¿no? Pero, claro, lo que tengo en la mente no mueve el corazón. Lo que tengo en la mente no va a lo profundo del pensamiento. Incluso nos va a decir Francisco que los gnósticos o los neognósticos buscan explicaciones para hacer comprensible la fe y el evangelio, pero se queda nada más que en explicaciones. De vivir ni hablamos, ¿no? Entonces todos son elucubraciones mentales, todos son ideas hermosas, muy parejitas, muy perfectitas, pero llegado el momento de ponerlas en práctica, de hacerlas vida, de hacerlas carne, bueno, ahí nos quedamos medio flojos. Una realidad que conocemos, una realidad que vivimos y que Francisco nos acerca es esto: Dios nos supera infinitamente. Y siempre Dios para nosotros es una sorpresa. Y en definitiva, Él está misteriosamente en la vida de toda persona como Él quiere. Y entonces no hay un sistema de ideas, no hay una forma, no hay una doctrina en la que nosotros podamos encerrar a Dios. Siempre y cuando dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando, ¿no? Y acá se me venía a la mente un pensamiento que San Ignacio de Loyola presenta cuando uno se dispone a hacer los ejercicios espirituales, ¿no? San Ignacio de Loyola invita al que empieza a hacer los ejercicios a que antes de meterse en cada una de las contemplaciones pida la gracia al Señor de que lo que va a rezar sea para más conocer, para más amar y servir al Señor, ¿no? Y entonces Papa Francisco nos dice, bueno, creemos saber que todo
todo lo que nosotros creemos y todo lo que nosotros sabemos tiene que estar más al servicio y para acercarnos más al amor de Dios. En esta idea de alejar y de quedarnos con un Dios ideal, un Dios alejado de lo concreto, entonces dice que para los que hacen teología, o muchas veces también para nosotros, para evitar caer solo en la idealización o en un conjunto cerrado de creencias, de ideas o de dinámicas, lo que nos mueve finalmente entonces son las preguntas, los sueños, las luchas, las angustias de un pueblo, que concretiza, que hace cercano, que hace concreto en la humanidad misma la vida de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Y entonces este neognosticismo, que de vuelta lo repito porque nos puede pasar a nosotros, el excesivo pensar y el quedarnos con las cosas en el pensamiento, pero no dejar que eso, que la razón ilumine el corazón, sino tener un Dios muy de la mente y poco de lo concreto, poco humano, digamos. Bueno, da paso entonces y se conjuga muchas veces con el otro enemigo de la santidad, que es esto, el neopelagianismo. Una herejía que lo que sostenía era la propia voluntad. Yo puedo hacer esto y yo lo voy a hacer por mis propios méritos, porque yo soy capaz, y entonces se cerraba en uno mismo. Una y otra lo que hacen es encerrar, una y otra lo que hacen es encorsetarnos y no dejarnos abrir a la vida de Dios que se hace presente en nosotros, ¿no? Entonces, el neopelagianismo o el pelagianismo en sus inicios lo que hacía era dar más preponderancia a la voluntad humana y al esfuerzo personal, más allá de lo que Dios podía hacer. Ya no es la voluntad, la inteligencia el centro, sino que es la propia voluntad, olvidándonos entonces del amor de Dios. Quienes viven el neopelagianismo, va a decir Francisco, confían solamente en sus fuerzas. Y entonces, yo si hago esto, me voy a salvar. Yo si hago esto, voy a ser un mejor cristiano. Yo si hago esto o aquello, y no funciona. No funciona así. Es Dios el que actúa. Es Dios con su gracia el que actúa con nosotros y en nosotros, ¿no? En el punto 50 de la Gaudete et Exsultate, Francisco dice: la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites impide a la gracia actuar mejor en nosotros. Quien no conoce esos límites no deja que Dios actúe, porque en definitiva va a llegar hasta ahí. Y entonces el resto, ya está, no lo espero de nadie más que de mí, ¿no? Eso, como decía, las dos, tanto el gnosticismo como el pelagianismo, son herejías muy antiguas. Bueno, y que los distintos concilios a lo largo de la historia de la Iglesia han ido de alguna manera enfrentando, de alguna manera corrigiendo, ¿no? Y entonces Francisco nos vuelve la memoria a el concilio de Trento, donde estaba la importancia de nuestra colaboración. Entonces dice, bueno, somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Nuestra cooperación para el crecimiento espiritual nos invita a reconocer que Dios justifica por su gracia. Y un poquito más acá en el tiempo, el catecismo de la Iglesia Católica, hecho en tiempos de Juan Pablo II, nos invita a reconocer que la gracia sobrepasa entonces las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad. La gracia de Dios puede más que lo que yo sé o de lo que yo puedo. En definitiva, es algo que irrumpe y se mete de lleno en nuestra vida sin violentarnos, bueno, pero de alguna manera para planificarnos, ¿no? Podemos decir.
Miren qué lindo esto que Francisco nos dice, ¿no? Nos invita a pensar que la amistad de Dios supera cualquier cosa, infinitamente, ¿no? Y entonces vivir es un regalo de la iniciativa del amor de Dios. Y en el número 55 nos dice, no podremos celebrar con gratitud el regalo de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo. No puedo vivir la amistad plena con el Señor si no reconozco que mi existencia, mis capacidades, mi inteligencia, mi voluntad son un regalo del Señor. San Ignacio de Loyola le decía, toma Señor y recibe mi inteligencia, mi voluntad, mi memoria, mi haber, todo lo que soy lo pongo en las manos de Dios, ¿no? Hay nuevos gnosticismos, hay nuevos pelagianismos, y entonces acá es algo muy importante, porque muchas veces nos puede pasar, o muchas veces pasa realmente que creemos que la fe y creemos que los encuentros son encuentros de autoayuda y de realización autorreferencial. Y eso es un peligro, dice Francisco, porque dice que en algunos cristianos gastan sus energías y su tiempo en esto, en vez de dejarse llevar por el Espíritu Santo, apasionarse por el Evangelio y buscar el comunicar el Evangelio a los demás. Junto con esta idea de la autoayuda, del yo puedo, yo voy y de la autorreferencialidad, también encontramos otros grandes peligros que para Francisco se ubican en este neopelagianismo y en este neognosticismo, que son la obsesión por la ley, por los mandamientos, por las estructuras, podemos decir, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina, del prestigio de la iglesia y tantas cosas, que lo único que hacen es limitar la acción de Dios y del Espíritu en nuestra vida. Lo que dice Francisco es, de esa manera, lo único que se hace es, se encorseta el Evangelio. Bien, pasamos entonces al último capítulo. Habíamos dicho el anterior encuentro que íbamos a dejar el capítulo 2 y el capítulo 5 para este encuentro de hoy y entonces así cerrar y terminar con lo que es la Gaudete et Exsultate. Y el último capítulo, Francisco lo nombra combate, vigilancia y discernimiento, como podemos ver en el pantalla, y seguramente los que están en casa, gracias a Gustavo, también podrán ver la imagen. Y entonces Francisco nos dice, de buenas a primeras, se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. En esto es muy jesuita. El mal espíritu ataca. El mal espíritu va a luchar para que no se anuncie el Evangelio. Y entonces se requieren fuerza y valentía. Y entonces vamos con estas primeras dos notas. El combate y la vigilancia no son solo un combate hacia afuera. Muchas veces creemos que los cristianos tenemos que estar atrás de escudos para decir, bueno, todo lo que es del mundo allá afuera y yo me quedo en mi circulito, en mi burbuja, encerrado. No, no es un combate hacia lo de afuera, sino hacia también una lucha contra las propias fragilidades y las propias inclinaciones. Muy interesante esto, ¿no? Jesús nos deja el Padre Nuestro, dice Francisco. Y en el Padre Nuestro nos dice, nos invita a pedirle al Padre que nos libere del malo, dice Francisco. Libéranos del malo, es lo que le dice Jesús al Padre. Y es lo que Jesús nos invita a rezar.
un paréntesis, en algunos idiomas, en la traducción del Padre Nuestro, se tiene esa certeza, ¿no? Y entonces la traducción dice, libéranos del mal. Nosotros en la lengua española castellana decimos, libéranos del mal. Pero la idea es esto, liberarnos del tentador, liberarnos del acusador, liberarnos de aquel que busca que nos alejemos de Dios. El acusador, el mal espíritu, entonces nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios, va a decir Francisco. Entonces ahí es cuando tenemos que vigilar, ahí es cuando tenemos que combatir. Siempre con las armas que nos da la oración, la meditación de la palabra de Dios, la participación en la Eucaristía, bueno, todo esto que nosotros vivimos y que son también, y los veíamos como notas para vivir la santidad, bueno, ahora se convierten en armas para enfrentar el mal espíritu. Soñar con ofrecer al Señor una entrega más bella, en definitiva, va a decir Francisco, como una de las principales armas. Nos advierte contra la corrupción espiritual, ¿no? Cuando me quedo, como decimos, cuando me quedo en la cómoda, cuando me quedo como estoy, ahí nos vamos corrompiendo, nos vamos pudriendo espiritualmente. Todo termina siendo lícito, va a decir Francisco. Sin embargo, tenemos entonces un arma, tenemos una posibilidad de enfrentarlo. El tercer punto, hablamos del combate, de la vigilancia, del estar atentos. El tercer punto entonces es el discernimiento, algo puramente jesuita que Francisco insistió mucho. Hoy muchísimas veces cuando nos reunimos y cuando queremos pensar algo, lo hacemos con la conversación en el espíritu, que es un método muy utilizado, que nos invita profundamente a escuchar lo que el otro dice, a despojarnos de lo que nosotros queremos, para abrir el corazón a lo que el Espíritu nos dice, ¿no? ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o del mal espíritu? La única forma es el discernimiento. Todos estamos llamados a vivir el discernimiento como una gracia para seguir mejor al Señor y para tener una disposición desde el corazón a escucharlo. Entonces, lo que Francisco nos dice, miren, el discernimiento en definitiva es una gracia, porque lo que está en juego cada vez que nosotros discernimos algo no es nada más ni nada menos que la propia vida, que la vida ante el Padre, que el sentido de la propia existencia, que nadie conoce mejor que Dios. ¿Qué necesitamos, en definitiva, para el discernimiento? Dos cosas. Vivir el silencio y la oración, y entonces ver la propia vida a la luz del Señor. Todos conocemos ese pasaje en el que el joven es llamado por Dios y entonces el anciano le dice, bueno, cuando sientas que te llama, decile, habla Señor, que tu siervo escucha. El discernimiento nos invita a decir desde el corazón esto, habla Señor. Y entonces hacerle caso a lo que el Evangelio, a lo que Dios nos dice. El Espíritu es el que sabe cómo llegar a lo profundo del corazón. Y entonces nos vamos a dar cuenta, dice Francisco. No se discierne, dice Francisco en el punto 174. No se discierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta vida, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor esta misión. En todos los aspectos de la existencia podremos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios. El discernimiento
entonces no es mirarnos para adentro. El discernimiento no es quedarnos continuamente mirándonos el ombligo, sino que es salir de nosotros buscando qué es lo que Dios quiere, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos invita a vivir. La santidad, decíamos, es una invitación que Dios nos hace a todos a vivir su vida, a vivir el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Al finalizar, entonces, esta carta, Francisco nos invita a ver a María. Esa es una imagen que me conmueve mucho, ¿no? Y que todos nosotros la vemos y la sentimos tan cercana, ¿no? Francisco bendiciendo una imagen de la Virgen de Luján, como tantas veces lo hemos visto, y el otro día nos hemos realmente sorprendido cuando se inauguró esa imagen, ese mosaico tan lindo en los jardines vaticanos, y que el cardenal Parolin decía, se cumple el sueño de Francisco, ¿no? Que la Virgen de Luján esté aquí en este jardín. Y pensaba este modo en el que se la llama la Virgen, ¿no? La bienaventurada. En el anterior encuentro encontrábamos a las bienaventuranzas principalmente como también esta forma para vivir la santidad. Este camino de ruta para vivir la santidad eran las bienaventuranzas, ¿no? Y entonces Francisco va a decir, María vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la santa entre los santos, la más bendita de todas. Yo creo que si hoy cada uno de nosotros quiere un ejemplo de santidad, si cada uno dice, bueno, yo quiero vivir esta santidad a la que el Señor me llama, no como, otra vez, no como una decisión personal y algo voluntarista y algo de decir, bueno, yo, sino al responder el llamado que Dios hace, no nos hace falta más que mirar a la Virgen, ¿no? Y entonces, este deseo primero que habíamos visto en una de las primeras placas que presentábamos. Francisco nos decía, quiero que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Creo que es algo para todos y de todos los días, más allá de las dificultades. Hoy Ale hace un rato nos compartía algunas dificultades personales de él, pero también las tenemos en la vida comunitaria, ¿no? Entonces, más allá de las dificultades, tenemos entonces notas que nos ayudan a vivir la santidad. Sabemos que la comunidad nos ayuda a vivir la santidad, vivir en la oración, mirar a María, nos ayuda y nos invita. Me quedo con algunas frases de Francisco antes de cerrar este encuentro de hoy. Dice en el punto 109, el cristianismo es principalmente para ser practicado. Sí, es también objeto de reflexión, solo es válido cuando nos ayuda a vivir el Evangelio en la vida cotidiana. Y esto cada vez que Francisco se reunía con teólogos, cuando le ha escrito a la Universidad Católica Argentina, a quienes él conocía y que había sido también su director máximo, su canciller, como se le llama, cada vez que le escribía y hablaba con teólogos, les decía esto, bueno, ustedes estudien, pero eso tiene que ayudar a vivir el Evangelio en la vida cotidiana. Lo que nosotros hacemos, conocer las encíclicas, redescubrir el Evangelio, el ministerio de Francisco, nos ayuda, bueno, no para coleccionar un papelito y para tomar apuntes, sino también para tratar de vivirlo en nuestra vida. El Evangelio, vivirlo en la vida cotidiana. Y entonces, una última imagen de Francisco en una de las peregrinaciones, si no me equivoco es la última en la que estuvo, en octubre de 2012. La mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. Bueno,
nosotros, nuestra casa, que es la casa de la Virgen, dentro de unos días vivirá un acontecimiento que cada año nos sorprende y nos conmueve más, ¿no? Que es la llegada de tantos y tantos peregrinos y jóvenes, ¿no? Que en el medio entonces de toda la peregrinación, nosotros que nos tocará recibir, los que vengan aquí a la casa de la Virgen, quizás vos que estás en casa, bueno, digas, che, mirá, voy a ir caminando desde donde sea, quizás hago el camino largo, quizás un poquito más corto, ¿no? Pero no dejemos de ver a la imagen. Yo estoy seguro que cuando Francisco escribía esto, realmente pensaba en Luján, ¿no? La mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio y lo disfruta en silencio. Bueno, vamos entonces a pedirle a la Virgen que ella, que es la santa, la bienaventurada, que nos ayude y que nos anime a vivir todos el llamado a la santidad. La vamos a mirar a ella una vez más, como cuando empezábamos nuestro encuentro, pero le vamos a pedir que en nuestro corazón despierte, nos sacuda, nos saque, como decíamos, la modorra que nos deja estancados, bueno, y que ella también nos ayude a buscar este deseo de Dios, que es que seamos santos. Le decimos una vez más a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgencita de Luján. Bueno, entonces, con este deseo de vivir la santidad y con la promesa de reencontrarnos, si Dios quiere, dentro de 15 días, creo que le toca al Padre Agustín, que nos va a compartir ¿qué? Christus Vivit. ¿Y qué es Christus? Vení, vamos a meter un avance. Un avance para los que están en casa. Padre Agustín nos va a comentar más o menos así, apenitas, como para entusiasmarnos lo que nos va a compartir. No lo voy a spoilear. No, por favor. Vamos a compartir la exhortación que hizo el Papa después del que se hizo el sínodo sobre los jóvenes, la vocación y el discernimiento, específicamente el documento que escribe el Papa a los jóvenes. Acá hay algunos jóvenes, así que bueno, tenemos que invitar y ser más. Lo escribe, él dice, cuando arranca, especialmente para los jóvenes, pero para todos, así que bueno, están todos más que invitados, y bueno, en 2 semanas, si Dios quiere. Muy bien, muchas gracias, Padre Agustín. Bueno, y entonces con este deseo nos retiramos. Que tengan todos una buena noche y que podamos vivir juntos este deseo de ser santos. Muchas gracias.